Me había dicho Tony el tema de instalaciones de gas. Eh, es un punto importante, tiene un nivel de seguridad importante que cumplir este tema, ¿no? En cuanto a la habitabilidad del edificio y demás. Así que bueno, vamos a tratar de recorrer un poco todo y lo que él me había pedido es enfocar un poco en el tema de termotanques y calefones y todo el tema ese. Así que amplié un poquito, puse algunas imágenes por lo menos para entender cómo funcionan y cómo tener en cuenta algunas cuestiones de uso del artefacto, ¿sí? Eh, Ahí va, avanzamos, no avanzamos, ahí fue. La posibilidad entonces, siempre decimos, a la hora de pensar en el gas, tenemos dos posibilidades, por redes o por baterías de tubos. Siempre menciono esto porque hace un par de años atrás estábamos complicados con los suministros de gas. Entonces, donde había redes, no se autorizaba el servicio por falta de gas en la red domiciliaria. O sea, era como que iba llegando al límite de poder abastecer con fluido a todas las manzanas que estaban abastecidas por la red de gas. Entonces, para habilitar los edificios nuevos se colocaban baterías de tubos o Zeppelin como para tener una alternativa momentánea hasta tanto se hiciera el gasoducto que tenía que entrar a Mar del Plata, que está iniciado varias partes, pues una obra que está licitada en varias partes, el tendido de la cañería, la estación de presión, el enlace de ambas cosas y después el enlace con la red hacia Mar del Plata. O sea que son como cuatro licitaciones dentro de una misma obra. Hay algunas partes que ya están terminadas y otras que no, pero el problema no se solucionó, seguimos así. Este, Así que bueno, esto es como para pensarlo, ¿no? Cuando uno piensa, por ahí se ve obligado a poner un aparato de estos en función de que la empresa, si bien pasa la red por la puerta, no le provee el servicio. Entonces, hasta tanto se haga esa obra de infraestructura mayor de la ciudad, es a nivel de redes urbanas, eh, no vamos a poder tener el servicio. Ahora estaban conectando, se, se, se dio un impasse, pero esto en algún momento va a detonar, o sea, son obras que hay que hacerlas, ¿no? Son de largo tiempo y abastecen a la ciudad del suministro. Cómo armar baterías de tubos, todo esto lleva un espacio mucho mayor y hay que preverlo, ¿no? Si uno tuviera que colocarte ya sea eh, uno de estos Zeppelin o una batería de tubos, hay que disponer de un lugar donde colocar, cómo va a acceder para alimentar esto, recargarlo, mantenerlo, ¿eh? Pero son alternativas que a veces se presentan. Lo menciono porque es una realidad que estamos viviendo, ¿eh? Las distintos tipos de puertas, ventilaciones que tenía que tener las puertas, las dimensiones de los gabinetes. Muchos a ustedes esto no les interesa. Básicamente lo que se van a encontrar es con la red, ¿eh? Que pasa a 1,50 m aproximadamente, depende, eso se puede pedir dónde está ubicada la red de tendido de gas, y a una profundidad que varía entre los 60 a 80 centímetros, depende. Arriba de eso generalmente hay una malla de advertencia amarilla, se hace una tapada del alto de una pala y después se coloca la malla de advertencia y después va la red. Menciono esto no porque vayan a tener que hacer la soldadura de servicio ustedes, sino que por ahí se encuentran haciendo un zanjeo para cloaca o algún otro servicio y se topan con la malla de advertencia, justamente advierte que por debajo de ella pasa un caño de gas, ¿no? Tener cuidado. Ha habido accidentes muy grandes. Cuando hicieron la planta de control vehicular para hacer la BTV Camino Batán, iban a poner un caño para un alcantarillado, engancharon con la retroexcavadora un gasoducto y bueno, hubo una pérdida de gas. Ese gasoducto va a alimentar todo lo que es Batán y la planta de Palmar, de ladrillos, ¿no? Entonces lleva una presión de 12 kilos por centímetro cuadrado, es una barbaridad. O sea, mientras más presión le pongo a la cañería, mayor caudal de gas puedo llevar con un mismo diámetro. Entonces son este, redes mayores, son gasoductos, digan.
directamente, no son redes de gas. O sea, ese tipo de accidentes suele pasar. Entonces, tener cuidado cuando uno se encuentra a esa distancia y a esa profundidad con una malla de advertencia, puede haber también una cama de ladrillos. ¿M? Y como tener cuidado de no tocar con alguna herramienta, alguna máquina, este tipo de cañería. Los empalmes de unos con otros se van haciendo también por termofusión. Estas termofusoras son muy interesantes porque generalmente llevan como una pequeña computadora donde se registra la hora, el día, el tipo, uno con un lápiz tiene en escáner, por diagrama de barras, saben qué caño es, de qué época es, qué fábrica es, pueden hacer acopio, desacopio. ¿M? Interesante. Y aparte toma la temperatura del día, un montón de registros hace la propia fusora, en este caso de redes, ya no es una fusora para uso interno de la instalación de gas, sino que son para hacer gasoductos. Eh, todo el herramental que tenemos para perfilar los caños que asienten una cabeza de caño con la otra perfectamente y cómo hace el acople. Yo lo más grande que he visto en fusión es el emisario submarino. Si bien era otro tipo de cañería, otro tipo de material para otra función, pero la placa que había ahí era impresionante, porque el diámetro del caño era creo 1 metro y pico, casi 2 metros. ¿M? Entonces calentar esa placa y hacer las fusiones por tramos iban llevando este, los tendidos de cañería para enterrar en el mar. ¿M? Muy interesante la fusión como elemento de evitar. Una vez que nosotros tenemos definido cómo va a ser el suministro a la vivienda o al proyecto que estamos en cuestión, lo que tenemos que determinar qué artefactos vamos a colocar. O sea, qué tipo de artefactos tenemos que colocar. ¿M? Entonces, repetimos esto y siempre, si estamos en el taller, siempre hago la pregunta. Ustedes ya lo deben tener claro. Si me quieren contestar por el chat o van contestando, el resto de los integrantes de la cátedra vamos viendo. Pero nosotros, si decimos qué tipos de artefactos tenemos, uno puede decir, bueno, por la marca, por qué sé yo, por la pinta, por lo que sea. Cuando hablamos en el sentido del gas, fundamentalmente con matriculados que pueden ser ustedes, lo que debemos determinar es si son de llama abierta, con cámara de combustión o con cámara estanca de combustión. Son las tres posibilidades este, que tenemos, ¿no? O sea, de llama abierta, con cámara estanca de combustión y salida de gases al exterior, y con cámara estanca de combustión. ¿M? Entonces, en el primer caso, lo que podríamos tener son todo lo que son mecheros de cocina, algún infrarrojo que puede haber, no se alienta hoy en día, es muy poco lo que se usa de ese tipo de artefactos, pero todo lo que tenga la llama directamente en el ambiente es lo que denominamos de llama abierta. Con cámara de combustión son todos aquellos eh, artefactos que toman el oxígeno para la llama del ambiente y tienen una cámara y un conducto que evacúa los gases de combustión al exterior. ¿M? Ahí podemos poner desde calefactores tiro natural, eh, podemos poner lo que serían termotanques, calefones, ¿eh? Y algún otro tipo de artefactos que pueda haber, hornos muy grandes, ¿eh? Que pueden tener tiraje al exterior. Y después con cámara estanca de combustión serían todos aquellos artefactos que denominamos comúnmente tiro balanceado. ¿M? Entonces, el artefacto toma el oxígeno del exterior, del ambiente, del exterior, para la llama y larga los gases de combustión al exterior. ¿M? El tercer caso sería el más conveniente y los locales que se denominan de primera, dormitorio, pasillo que da dormitorio, los únicos artefactos admitidos son con cámara estanca de combustión. ¿M? O sea, yo no ni hago faltar oxígeno en el ambiente para que haya llama, ni enrarezco el aire con los gases de combustión liberados al ambiente. Si van al
reglamento que lo pueden disponer si entran a la página de Energas, lo pueden bajar de ahí. Y si van a los reglamentos de Camus y todo lo demás, les va a hablar también de otro concepto que es interesante, de llama visible o de llama oculta. ¿Mm? Yo puedo tener un horno de cocina, no tiene ventilación, se lo considera cocina común, una cocina de domicilio, no tiene salida, no tiene una cámara de combustión que evacúe los gases al exterior, y sí tiene la llama oculta. Un termotanque también yo no veo la llama generalmente, veo el piloto, puedo ver poco, pero no tengo visión. Un calefón lo mismo, puedo llegar a ver un poco el mechero, pero generalmente la llama está bastante oculta. En ese caso, eh, no tiene que ver con la ventilación del artefacto, sino con la posibilidad de advertir cualquier desperfecto o cualquier situación de que se apague la llama o el piloto, ¿no? En esos casos sí o sí están obligados los artefactos a llevar válvulas de seguridad. ¿No? Válvulas de seguridad. Entonces, a veces se confunden estos dos términos, pero básicamente lo que nosotros debemos entender, una vez pensado en nuestro proyecto, elegido los artefactos que vamos a colocar, qué tipo de clasificación podemos hacer con ellos, ¿no? Si son de llama abierta, si son con cámara de combustión y salida de gases al exterior, y o con cámara estanca de combustión. En cada uno de los casos llevaremos ventilaciones de ambiente, superior e inferior, en el segundo caso solamente ventilación de ambiente inferior, y en el tercer caso ya no requiere de ningún tipo de ventilación del ambiente, sí del artefacto. ¿Eh? Y después lo que tengo que pensar es por dónde llevo todos esos caños de tiraje, ¿no? De ventilación. Algunos pueden ir a los dos vientos, otros tienen que ir a los cuatro vientos. Entonces, tendré que estudiar qué tipo de ventilación llevan esos artefactos y cómo será su ventilación. En este caso lo que tenemos es para cocción de alimentos, una cocina, ¿no? Todas estas hornallas son de llama abierta. Van a consumir el oxígeno del ambiente. Si está herméticamente cerrado, llega un momento que esta hornalla se apagaría por falta de oxígeno. ¿Mm? El horno es lo mismo, se lo considera de llama abierta, porque no tiene, si bien tiene como una cámara donde calienta los alimentos abajo, no tiene una salida de gases al exterior. Y sí es de llama oculta, yo acá sí o sí no veo el mechero. A lo sumo puedo prender un piloto y si me agacho mucho puedo llegar a ver el mechero, pero entonces eso requiere de válvula de seguridad. Ustedes ven que ahora las mismas hornallas también suelen traer las cocinas más nuevas, válvulas de seguridad. Pero sí o sí el horno la tiene que tener. ¿Mm? Se apaga el mechero, se apaga el horno, automáticamente la válvula de seguridad bloquea el suministro de gas y no tengo la pérdida de gas y la explosión. Entonces, eso es importante, eso es importante. La otra que tengo que ir teniendo en cuenta cuando yo empiezo a analizar los artefactos, ustedes pueden ir por internet y bajarse los manuales y demás. Generalmente las acometidas, dónde está el caño de conexión de gas, como para poder después replantear toda esa cañería, ¿no? O sea, a 8 centímetros y a 80,5 tendría el centro de la salida de acometida de gas. ¿No? Entonces, ahí yo empiezo a definir un poco eh, qué tipo de artefacto y las dimensiones generales que tiene. Eso es importante para la altura de la mesada, para el- el espacio que voy a dejar. Si yo dejo 50, ya esta cocina no me sirve. Son 54 centímetros con 8. Entonces no voy a poder colocarla. En cambio, sí voy a poder colocar esta. Entonces habrá modelos. Y la otra que voy a tener que empezar a mirar cuando miro los artefactos, sus dimensiones, sus acometidas, el tipo de ventilación, si le voy a tener que dejar o no, y el tipo de ubicación de, de llave de paso, ¿sí? No puedo poner arriba de la planchada de fuego la llave de paso. Entonces, yo ahí empiezo a tener una idea general, más el consumo, cuántas calorías requiere este artefacto para funcionar, son los datos que me interesan. O sea, con esa información yo voy a poder dimensionar y calcular la cañería. En este caso lo que estamos viendo son calefactores y distintas posibilidades de salida de ventilación. ¿Mm?
O sea, calefactor de tiro natural, calefactor de tiro balanceado en U, es una U. O sea, es lo mismo que el tiro balanceado, nada más que el aire frío lo va a tomar desde arriba. Lo que tiene esto es que no puedo superar un máximo de 6 metros. ¿M? Si yo tengo Eduardo, un perdón edificio. que te interrumpa, me parece que no estás pasando las diapositivas. Yo tengo todavía la de artefactos. Yo estoy viendo, a ver, Eh, pues, Eduardo, estamos viendo la llama solo, la llama azul. ah, quedó trabado ahí. Sí, Qué lástima. hace un rápido pantallazo Sí, de lo que nos perdimos. bueno, esto es lo que le decía, de llama abierta, con cámara estanca de combustión y con cámara eh, de combustión solamente y salida de gases al exterior, ¿no? Las tres posibilidades. Lo que les estaba mostrando era este artefactito, ¿sí? Eh, Ustedes lo que ven acá son las hornallas y el horno, son las tres posibilidades, las dos posibilidades, ¿no? Puede haber un grill también, pero fundamentalmente lo que habría que tomar entonces del artefacto. Lo que les mostraba era este, ¿lo están viendo? Hola, hola. Sí, Ahora sí, sí, ahí ahora lo sí, cambio. Bueno, Eduardo. ahí tomaríamos entonces el aire del exterior para la llama y volcaría los gases de combustión al exterior. ¿Mm? Fíjese que les pide determinados requerimientos, altura del piso, o sea, cómo vinculo estas ventilaciones al cerramiento es lo que uno tiene que tener mayor cuidado, ¿no? Si hago el agujero, pongo la ventilación, sí, es tiro balanceado, pero no sello, puedo tener con viento retorno de monóxido por la junta entre la ventilación y la mampostería. Pasó el tiempo, se pudrió el caño de adentro, no funciona bien el artefacto, puede pincharse también el pulmón y tener salida. O sea, todo requiere un mantenimiento y es importante hacerlo. ¿M? O sea, si eso no es frecuente, el problema lo podemos tener a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, se rompió el vidrito del visor, no lo reparo, bueno, lo prendo con un hisopo, me las arreglo. La necesidad, y veces tiene cara de hereje, ¿no? Pero son cosas que no deben ocurrir. O sea, el mantenimiento en este tipo de artefactos es fundamental. Lo que les decía, los 6 metros de altura, si yo tengo un edificio de 6 7 plantas, no me sirve la ubicación de un TU en planta baja porque no voy a poder llegar a cumplir con este requisito. Donde yo paso más de 6 metros, el retorno de aire frío para la llama no lo voy a tener. Entonces, los gases de combustión pueden llegar a salir, pero se va a apagar porque por falta de oxígeno. ¿Mm? Ahí está el problema. Los de tiro natural podemos colocar. Esto es lo que me decía Tony, ¿sí? ¿Qué tengo como para calentamiento de agua? Y son básicamente dos cosas, o termotanques o calefones. Esto es instantáneo. Esto es con un termostato, es como una gran olla de agua caliente, ¿no? Que tiene el agua a una determinada temperatura constantemente. Para que esté en régimen no me conviene prender y apagar. En este caso, si va a ser muy eventual, yo prendo solamente cuando lo voy a utilizar, en el calefón. En el termotanque siempre está prendido. Si ustedes buscan por internet, no sé qué tipo de edificio están resolviendo, pero hay cal- eh, termotanques de tipo industrial, se pueden colocar en batería. O sea, si yo tengo un gimnasio, un vestuario importante, puedo alimentar con varios de estos termotanques y tener. La otra que puedo poner son intermediarios de calor, ¿no? Para hacer agua caliente. Eduardo, en el caso nuestro es para algunas pequeñas cocinas o calderas en donde Ujú. combina agua caliente con calefacción. Son los dos Ajá. sistemas. Bueno, eso vamos a ver algo ahora. Básicamente para estar en claros cómo funciona uno y otro artefacto. Lo que les decía, ¿eh? Los termotanques es como una gran olla de agua caliente, ¿no? Entonces, entra el agua fría, generalmente tiene un pescador que llama y la larga en la parte inferior del artefacto, y el agua caliente por temperatura va a estratificar y el agua más caliente la voy a tener arriba. ¿Eh? De ahí
voy a tener que tener la salida de agua caliente. A la entrada generalmente lleva una llave de paso y una válvula de seguridad. ¿Eh? Cosa que si esto en el termostato se rompió, no funciona, se tapó de sarro, va a seguir funcionando la llama y va a empezar a hervir esto acá adentro. Si hierve, hay vapor de agua. Y si hay vapor de agua, por algún lado tiene que salir, si no esto revienta. ¿Mm? Entonces, esa válvula de seguridad es como la válvula de seguridad de la Volturno. Entonces, si no tiene posibilidad de pasar el vapor para el otro lado de la cafetera, tiene que salir por esa válvula de seguridad. Entonces, justamente nos da seguridad. Tiene la llama, por dentro del termotanque tenemos este conducto por donde salen los gases y generalmente tiene un deflector. Son pequeñas, es una chapa aletada que retarda un poco la salida de los gases como para que también vaya ayudando a calentar el agua. No solo calienta la llama, sino que los gases los va enfriando a lo largo del tubo este. Recuerden que siempre, tanto el calefón como la caldera, salvo que el prospecto, el manual técnico diga otra cosa, yo necesito 50 centímetros verticales de la parte del tubo de salida de gases. Y después recién hacer el codo de desviación de la ventilación, si lo tuviera que hacer. ¿Mm? Tiene una canilla de purgue, si yo quiero vaciar todo esto. Tiene una barra de corrosión, ¿m? De sacrificio, un ano de sacrificio, para evitar que se pinche o se oxide el tanque interior, ¿no? El enlosado. Depende de la calidad del termotanque, será la aislación que tenga. Ustedes ven que acá tiene poliuretano, puede tener nada de vidrio o puede no tener nada. Si no tiene nada, por conducción, ustedes saben, la pared del tanque va a empezar a perder temperatura y se va a enfriar el agua. Todo el dispositivo de control, el comando, y la válvula de seguridad con el mechero y el encendido piezoeléctrico. Tiene una bujía, yo aprieto, gatillo y se tendría que prender la llama del piloto primero. Al mover la regulación, controlo el, el tipo de llama que máximo mínimo y la temperatura por ende que va a tener el agua. Entonces, época más fría de invierno, puedo levantar un poquito, época más cálida de verano, esto podría funcionar sin problema. Lo que veíamos en el anterior, en este caso, cómo estratifica el agua, ¿no? El agua fría siempre entra por la parte inferior del termotanque y la salida es por la parte superior. En eso hay que tener especial cuidado cuando uno diseña y tiene claro la cañería. Muchas veces se cruzan los flexibles y entonces el agua fría entra por arriba y el agua caliente la quieren pescar de abajo y va a ser imposible. ¿Mm? No, anda, no calienta, qué sé yo. Miran los flexibles y no están. ¿Eh? Entonces, tener en claro en el trazado de la cañería de agua fría y agua caliente cuál es cuál, como para no cruzarse con los flexibles. Este es un termotanque un poco anormal, pero me pareció interesante las imágenes. Si las están viendo, es cuando recién entra el agua dentro del termotanque, totalmente fría, y cómo lo va estratificando y calentando, y cuánto está en régimen con la totalidad del agua caliente eh, ya obtenida. Entonces siempre va a entrar por debajo. Generalmente cuando son acometidas inferiores es para reemplazar un termotanque, un calefón. Siempre las entradas y la salida de los calefones están por la parte inferior. Cuando ya uno va a colocar directamente un termotanque, se prevén las entradas de agua fría y agua caliente y salida de agua caliente en la parte superior. Con llave de paso, sí, en cada una de ellas. Lo que les decía, entonces, el mechero, los gases de combustión, generalmente acá lleva como un capuchón que también ayuda a, por aire frío, tomar por temperatura, ayuda a salir los gases. La válvula de seguridad, llave de paso y las distintas salidas de cañería de agua caliente y entrada de agua fría. Esto lo que tiene es un piloto que está ahí pegadito a la llama, que siempre está encendido cuando el termotanque está en funcionamiento. Cuando la temperatura del agua baja a determinado rango,
el termostato hace que abra el paso de gas y se enciende la corona del mechero y empieza a restablecer el servicio. Cuando entra agua fría, lo mismo, va a tender a prender. Y lo que decía de la canilla de expurgue. Esto sirve para cada tanto vaciar el termotanque y reemplazar la barra, que no sé si está por acá, debe ser alguna de estas, este, el ánodo de corrosión. ¿M? Ese debe ser reemplazado, se va gastando. ¿M? Caños para gas, la salida, el flexible de gas a la llave de paso no debe superar los 50 centímetros, se puede hacer con un flexible ahora aprobado, sino con un caño de cobre, pero no más allá de los 50 centímetros. Eso generalmente los inspectores de Camusi se toman el trabajito de medirlo. ¿M? Si tiene más de 50 centímetros, la instalación es, la inspección final es rechazada. Hay alternativas. Yo ahora en este momento estamos con un proyecto bastante interesante, es un hotel de luz y fuerza que se va a inaugurar más adelante, pero bueno, están haciendo la instalación ahora. Y son instalaciones combinadas. El proyecto ese se modificó como 3 veces y está ahí en la calle 25 de Mayo entre San Juan y Olazábal. Y terminamos con un esquema de mixto. Hay un termotranque solar, varios que se van a colocar en la terraza y calderas de condensación, 3 calderas, con intermediarios. Entonces, el agua no va a ser usada desde el termotanque a la ducha, sino que esa agua va a pasar a un intermediario, no es este esquema, ninguno de los dos, pero esto es para un domicilio, lo otro es para un hotel, lo que le estoy contando que tiene que ver más con lo que ustedes van por ahí la escala del edificio que están manejando ustedes. Y ese intermediario tiene 2 entradas, una desde la caldera y otra desde el termotanque. Entonces, imagínense que dentro de ese intermediario, como una gran olla, yo pongo 2 radiadores. Uno que es alimentado por el agua del termotanque solar, que precalienta esa agua, y otro por la caldera. Con un termostato que dispara o uno u otro de los elementos como para que esa agua esté precalentada. Se colocaron 3 calderas y 4 intermediarios. Y en la terraza van a ser creo que algo de 4 o 5 termotanques solares. Con eso bajan el consumo de gas fuertemente. ¿M? Entonces, prácticamente todo el edificio, la parte de calefacción se resolvió con frío-calor, eléctricos, y la parte de calentamiento de agua había unos termotanques, uno por planta, gigantes, y se redujo el consumo casi a la mitad de lo que estaba planteado. Es interesante, por ahí hay un costo inicial más alto en esto de los termotanques solares, pero empiezan a ser alternativas, ¿no? Porque una vez instalado se amortiza con el tiempo. ¿No? Entonces, el uso de instalaciones solares combinadas con elementos a gas puede ser interesante. Esto es para un domicilio donde yo tengo el calefón solar y un calefón y en este caso un termo. Entonces, no tuve buena heliofanía, no tuve o tuve un excesivo consumo, bueno, puedo tomar del termo como alternativa, ¿no? O sea, si bien tengo un doble costo, a la larga termino abaratando, ¿no? Porque es muy Eh, difícil Eduardo, que se vacíen una preguntita. totalmente. Eduardo, ¿Sí? una pregunta respecto al ejemplo que estás describiendo. El rendimiento lo llevaron al máximo y eso le dio el 50% de compensación con la caldera. Es lo que, si no entendí mal, Claro, en consumo de gas, ¿eh? Estoy hablando. en el consumo de gas. Claro, pueden llegar a ahorrar desde un 30 a un 50%. Depende de la época Eh, del año. Depende de la época y llevando, digamos, el rendimiento en el máximo con Sí, la sí, mejor como si estuviera el heliofanía. hotel funcionando. El tema es que en invierno vos tenés menos rendimiento Claro. de calefón solar, pero en verano te va a andar fantástico. Mm. Bien, ¿Mm? gracias. Es para hacer agua caliente, ¿no? O sea, son sistemas mixtos. Sí, 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 sí. Las cuestiones que tengo que tener, ya salimos del termotanque, vamos al calefón.
de colocación de este artefacto, ¿no? Eh, no puedo quebrar ahí, tendría que hacer los 50 centímetros y después hacer el quiebre, salvo que tenga algún tipo de dispositivo, el calefón, que me permita, eh, ya diseñado así, viene el artefacto con salida horizontal. Lo que tengo que tener en cuenta como artefacto, las medidas, la posición, tratar de que esté a plomo, no esté girado, ¿no? Porque eso después dificulta todas las conexiones. Dimensiones generales, dónde está la entrada de agua fría, dónde está la entrada de agua caliente, el consumo, lo que les decía de los artefactos. O sea, ir metiéndose un poco en lo que son los artefactos. Fíjense, entrada de agua fría, yo tengo que tener, si después quiero hacer la conexión en rígido, hoy en día hay flexibles, ¿no? Pero antes se hacía todo en rígido. Entonces esto tenía que estar replanteado exactamente para tener la posición de la entrada del gas al medio, entrada de agua fría, entrada de agua caliente. Y funciona totalmente diferente que el termotanque. Esto es una serpentina, la ven acá, da la vuelta, es un caño, y el quemador está dentro. ¿No? Esto, cuando yo abro un artefacto, tiene un diafragma que habilita la salida de gas, el mechero está prendido, prende toda la llama y empieza a calentar instantáneamente, por eso se habla de calentadores instantáneos de agua. ¿Mm? Y los gases de combustión saldrían por ahí. Acá arriba yo voy a tener que colocar una ventilación y está. Entonces, lo que les decía, las distintas piezas, elementos, pueden tener hasta detectores de monóxido, de retorno de monóxido, ¿m? Sensores que me habilitan a que el artefacto se apague. ¿M? Pueden ser de control manual o control ya más sofisticado por un termostato, botonera, en fin. Hay desde muy simples con una posición fija de la temperatura del agua a otros que yo puedo, determinarlas electrónicamente. Mientras más sofisticado es el artefacto, el mantenimiento después es más complicado, pero más eficiente el artefacto, ¿sí? Entonces, eh, la parte de la serpentina donde entra y sale el agua y la parte de todo lo que tiene que ver con los comandos de gas. Y ahí vamos a ver un poquito lo que les decía. Ahí veríamos un poco la parte del artefacto en sí que funciona con gas, ¿no? El resto es la cámara de combustión y la serpentina, salida de gases. Pero lo que tengo ahí es el piloto, eh, la termocupla, que esto lo que me da es cuando se apaga la llama por una corriente de aire, por un problema, este, lo que hace es abrir o cerrar, es como si fuera una llave térmica. Lo que hace es bloquear la salida de gas. Entonces, si se apaga el piloto y yo abro la canilla de agua caliente, lo que va a tender el diafragma es a querer mandar gas a los mecheros. Si la llama no está, voy a tener una salida de gas bastante importante porque el consumo, piensen ustedes que de un calefón anda arriba de las 14.000 calorías en adelante. Es un alto consumo de gas en el momento que dispara para prender. En cambio, un termotanque puede andar en los 6.000, 4.000, depende del caudal del termotanque, ustedes verán el consumo que tiene, pero siempre menor. Hay termotanques de alta recuperación, pero hay veces medio un contrasentido desde el punto de vista energético, sustentable. Lo hacen funcionar como si fuera un calefón, un mechero gigante, y entonces deja de tener sentido el termotanque. ¿Mm? Es casi poner un calefón y te va a funcionar mejor. La válvula de seguridad es la chispa para que prenda el piloto y el piloto. ¿No? Entonces, estos son los elementos que yo voy a tener por ahí. Y lo que es el diafragma, que empieza a entrar eh, el agua, empuja y abre la válvula. Mientras más abro el caudal de agua, más va a pedir consumo de gas. ¿No? Si abro al mínimo, esto se abre al mínimo y la llama va a prender bajito. Entonces, con todos estos dispositivos, la botonera, yo puedo regular las temperaturas y el paso de la llama, digamos, cuánto quiero
que caliente o no es el mechero. Entonces, ahí lo que tendríamos sería la posibilidad de cómo funciona. Y acá lo que estaría pensando ya es en cuestiones mixtas, un poco lo que decía Mario, una caldera dual donde yo puedo usarla para calentar agua dentro de los radiadores y esto irradie por convección y por radiación al ambiente, el recorrido de agua caliente y el retorno de agua fría. O sea, eso entra a la caldera y vuelve nuevamente a entrar al circuito, con distintos tipos de radiadores, para sanitarios, para percheros, para eso. Si van a trabajar el agua caliente para calefacción, tendrían que verlo, ¿no? Y acá lo que tenemos es una caldera de estas de condensación, donde toma el oxígeno para la llama de afuera y tira los gases de combustión para afuera. Esto es lo que más se está utilizando ahora, porque tiene ventajas de que al trabajar por condensación, el deterioro del caño es muy lento, no tengo problemas en los defectos de la ventilación. Yo lo que tendría que tener es recaudos en el largo de este caño. Hasta 6 metros ustedes pueden sacarlo en horizontal. Y tiene una turbina que impulsa hacia afuera los gases de barrido. Son muy seguras, tienen cámara estanca de combustión, no voy a enrarecer el aire, no voy a tomar oxígeno del ambiente para la llama y cualquier desperfecto la máquina tiene controles por tecnología electrónica que eh, queda bloqueada y tendré que llamar a un service, ¿no? Todo esto se regula con un termostato de ambiente, ¿no? Entonces, dispara o no y hace funcionar. Yo con el termostato de ambiente puedo determinar que la temperatura de ambiente sea 20 grados, 22, 25, 12, qué sé yo. Y eso hace que empiece a funcionar el sistema, ¿no? Dispara. En vez de cuando tengo una ducha, eh, funciona por el paso de agua solamente en cuanto estoy utilizando la instalación. Lo que les hablaba, lo que son calderas de condensación y la salida de eso, vapor de agua que después lo condensa en algún momento y lo tiene que, al igual que los equipos de aire acondicionado, tiene una manguerita que la voy a tener que ver dónde esa agua de condensación la, la- la destino, ¿no? Va a tener que tener una conexión con la cloaca. En cambio, las calderas tradicionales lo que hacen es condensar dentro de la cañería de ventilación. Y eso a veces chorrea agua sobre el mechero, eh, acorta la vida útil de la caldera. Todos estos nuevos artefactos de nueva generación son mucho más eficientes en el uso del gas y en la circulación de los vapores y gases de combustión que lo reutilizan para calentar el agua. Las calderas calefones, tipo calefones, funcionan, pero eso con el tiempo condensa dentro de la cañería y hay veces cae sobre el mismo artefacto deteriorando todo, ¿no? Entonces, calderas comunes, calderas de condensación. Y la otra que tenemos son tiros balanceados, o sea, calefones tipo tiro balanceados donde, como ven, toma el aire frío para la llama del exterior y los gases de combustión al exterior. ¿No? Todo el edificio Habana está hecho con este tipo de calefones. El problema acá es cuando tenés corriente ascendente de aire, eh, un día temporal, por ejemplo, la fachada que da al sur, prender el termotanque, el calefón. Tenía unos amigos que le habían prestado un departamento ahí mientras refaccionaban la casa y era una historia. Para prender el calefón solamente por el retorno de aire que tenía por el artefacto, quiera o no, tenían que abrir la tapa para prender el piloto y ahí tenían corriente ascendente de aire de los 50 pisos que tiene el edificio Habana. Ya saliendo de los artefactos, hemos hablado bastante, entonces tener en cuenta qué artefactos van a colocar. Sería bueno que hicieran como una carpetita de eso. Es decir, pueden buscar por internet los manuales
y acompañar al plano de gas como una memoria técnica, donde detallan el consumo, las medidas, las acometidas. Entrar a meter en eso, en ese tema es interesante, porque después yo hago replanteo de mesada, de artefactos de cocina, en fin, eh, uno ya juega con un realismo mucho mayor. O sea, qué tipo de artefacto, igual que los artefactos sanitarios. Yo digo, bueno, el inodoro va a ser marca Roca, tal línea, ¿eh? Es una cosa. Digo, va a ser Ferrum con mochila de embutir, bueno, es otra cosa, por depósito de embutir. ¿Eh? Entonces, Eduardo, perdón, sí, ¿cuáles son los parámetros a tener en cuenta para optar entre sistema de calefón y sistema de termotanque? mira, todo depende del uso. Hay veces, generalmente te van determinando para la cantidad de personas que habitan el proyectito, digámosle, el consumo, ¿no? O sea, si es una familia, cuatro personas, es una historia, si es un vestuario, es otra historia. Entonces, de acuerdo a esa primera instancia, esa sería buena pregunta hiciste, porque es lo que determina, es un estudio de cómo va a funcionar eso. ¿No? Entonces, si yo te diría, es muy eventual, eh, cada tanto es una casa de fin de semana, bueno, pongo un calefón y cuando estamos se prende y funciona. Y no tengo 24 horas prendido un termotanque de 120 litros que va a consumir. ¿No? Entonces, si es una vivienda permanente, donde hay cuatro personas, todos los días, en algún momento del día, alguien se ducha y tenemos agua caliente para la cocina y qué sé yo, por ahí un termotanque empieza a ser alternativa. ¿No? No Bárbaro, sé gracias. si Sí. la otra es decir, bueno, ¿qué disposición tengo yo para salir con las ventilaciones, con las medidas? Y ahí empiezo a pensar más finito todavía en función del espacio que tengo. ¿No? Entonces, ya cuando hablamos, está el artefacto en la posición que va a ir, yo tengo que llegar con la cañería de suministro. Y voy a tener que después colocar las ventilaciones. Pero el primer módulo de una vez que yo salgo de la red, me voy a entrar al domicilio, podríamos decir el gabinete de medición y regulación. Todo esto va metido dentro de un gabinete. Y ahí voy a hacer dos cosas. Puede estar la regulación y la medición junta o puede estar separada. ¿Mm? Lo que sí o sí tiene que estar sobre línea municipal es la regulación. ¿Qué digo con esto? Un artefacto, un elemento que me permite bajar la presión de la red para usar a baja presión, presión domiciliaria, ¿m? O de la línea municipal hacia adentro. La red de gas normalmente está trabajando en 1,4 kg, 1,2 kg, depende de la zona, la época, pero en ese rango está. Y dentro del domicilio yo voy a trabajar a 20 gramos, como mucho. ¿M? 20 gramos. Entonces, tengo que disminuir la presión que trae el gas dentro de la red para poder ser distribuido a una presión que yo puedo utilizar dentro del domicilio, dentro de la propiedad. ¿Mm? Y lo otro que tengo que hacer es medir cuánto gas voy utilizando para después pagar la factura, ¿no? Todo esto va metido dentro de un gabinete de medición y regulación. ¿Mm? Puede estar la medición por un lado, si son en departamentos, y la regulación sobre línea municipal, sí o sí. ¿Mm? Hay cualquier inconveniente de incendio, accidente, lo que sea, el departamento de bomberos lo primero que hace es cortar suministro de electricidad y suministro de gas para evitar mayores pérdidas. ¿Eh? Entonces, si es una sola casa en un terreno, la medición y la regulación va juntas. Si es un edificio donde hay varios departamentos, unidades funcionales, como sea, y tengo varios medidores, puedo colocar la regulación en un lado y la medición en otro. ¿No? Pero ya dentro de la propiedad estoy trabajando a baja presión. Los gabinetes para conexión a la red los van a ver, son clásicos, 40 por 50 y 30 de profundidad. Y acá tenemos un kit básico que es para lo que sería un domicilio, un medidor de 6 metros. ¿No? Lo mínimo que puedo tener en una casa con tres artefactos. El regulador,
con un flexible, la llave y la cañería que va a la red. Con esta llave roja yo bloqueo y corto el suministro desde la red. ¿Mm? Hay algún accidente, un riesgo de incendio por cualquier cuestión, yo cierro esto y ya sé que dentro del domicilio no hay suministro de gas. Y del otro lado lo que sería el medidor. Entrada de gas ya a baja presión. Acá tiene un contador. Ustedes saben, si se toma el trabajito por mes, ir, mirar y van a ver, tomar lectura del medidor. ¿Mm? Y la salida. Esto se conecta con dos pilares. Esto tiene como un muelle de teflón de un lado y una juntita de goma del otro. Hay que tener cuidado que eso no se deteriore con el tiempo. Y generalmente lo que hace Camusi es precintar esto. Coloca un precinto para que nadie toque. Ni le echen yeso adentro del medidor, cuestiones extrañas, para trabar la lectura, ¿no? Adulteración de medidor. Cuando Camusi viene y corta por falta de pago o por pérdida de gas, son dos cepos. Uno es rojo, y ese es por falta de pago, y otro amarillo por pérdida, por seguridad. ¿Mm? Entonces, diferencian los cepos cuando cierran esta llave de paso y ponen ahí. ¿Mm? Distinto tipo de posibilidades de conectar reguladores. Perdón, Eduardo. Sí, A veces para recalcar sobre medidas de seguridad, como vos dijiste en caso de incendio, sí. del corte general ahí, y también muchas veces cuando se escapa la presión interna de la cañería que salta al regulador y tiene un botón de recupero, ¿verdad? Ah, sí. En caso, este botón que está acá, está bien lo que decís, Leonardo. Si yo tengo una pérdida grande de gas, engancho una cañería, viste, la que hacen las películas, generalmente arranca el flexible del termotanque o de la cocina, te dejan la tostadora puesta y eso vuela todo. Para evitar eso, dispara este botón. Si pierde un robinete o una llave de paso, una gotita, ¿no? No lo detecta. Pero si hay una pérdida grande por arranque de cañería, esto debería saltar. ¿No? Son los nuevos eh, reguladores que traen este dispositivo. Sería como una especie de llave térmica, digámosle, ¿no? O disyuntor, más precisamente. Entonces, ante una pérdida grande de gas dentro del domicilio, dispara. Para hacer entrar en régimen tengo que pulsar establecer la presión de la cañería y después soltar. ¿Mm? No todo el mundo propietario le explican cómo volver. Prendo y no sale, tuvimos que cortar la llave de pago. Bueno, es no saber manejar el pulsador este. Lo que tenemos acá es con flexible, ¿sí? El regulador a la llave de paso para un solo medidor, y cuando quiero colocar varios medidores, lo que armo es un barral. ¿Mm? Yo coloco una T, luego saliendo una llave de paso, colocaría otra T, otro medidor, y así sucesivamente, aumenta el caudal que deja pasar este regulador. Y esta unión, después de lo de Santa Fe que voló el edificio, se hace en acero 2000. ¿Mm? Lo que estaba reparando la persona era esta pieza. Estaba trabajando a alta presión. No estaba trabajando en la llave de paso, llave candado del medidor, sino que estaba trabajando acá. ¿Mm? Entonces, se toma el recaudo ahora de todas las nuevas conexiones que se hace con acero 2000. Es un niple que hay que pedirlo a medida, con determinado, pero tiene un mayor espesor y es un acero mucha calidad, mucha más presión aguanta ese acero, tiene las mismas condiciones que si fuera una red, ¿no? Que de hecho está trabajando a alta presión. Hay veces se pregunta uno, no nos dejan poner 50 centímetros de cobre para, más allá de 50, para conectar un artefacto, y acá estás conectando a 1,4 kg con un flexible de cobre simple. Ahora la ciudad sufre muchos problemas de robo de esto, porque es cobre. Entonces, ¿qué hacen? Cortan la llave de paso y un alicate y se llevan este pedacito de cobre para venderlo al kilo. Es peligrosísimo el trabajo ese, porque si esta llave no funciona bien, tenés una pérdida de la red ahí. Entonces,
No sé cómo pararlo eso, pero no tanto por el robo en sí, sino por un problema de seguridad. Por ahí agarran 2, 3, 4, 5 cuadras y van robando todo esto flexible. Si llega a haber un problema, puede ser un problema serio. ¿Mm? Lo que les decía, yo puedo armar barrales y colocar medidores. 1, 2, 3, lo que necesiten. Si ya voy más de 4 medidores, 5, voy a tener que armar una regulación doble. Entonces, uno trabaja y el otro va en descanso. Cosa que si se pincha o se deteriora el pulmón que tiene esto acá adentro, entra a funcionar el otro, saco la unión doble y reemplazo y cambio, sin dejar de funcionar toda la instalación. Acá lo vemos cómo sería ese trabajito. Regulador 1, regulador 2, tiene una llave de paso acá y una llave de paso acá. Si este se deterioró, cierro acá, cambio este tranquilo, sin gas, y después vuelvo a bloquear acá y acá, y el paso del gas sería por este lado. ¿Mm? Si se rompe el del otro lado, es exactamente lo mismo. O sea, tengo posibilidades de reemplazar uno u otro. Uno está en descanso y el otro trabaja. Esto es para edificios ya grandes, de varios usuarios, cosa de no dejar sin gas el edificio por mantenimiento de los reguladores. Esta es la facultad. Ahora hicieron toda una obra acá, un bicicletero gigante, que sé yo, lo lograron terminar. Y acá lo que vemos es el servicio, la llave de corte, sale en rígido, el regulador y un medidor importante. Estos medidores son re chiquitos, son importados, americanos o alemanes, a turbina. No sé si se llega a ver mucho, sino cuando anden por la facultad el día que volvamos a clase, pasen por ahí y ya lo miran con una segunda intención. Ah, mira, acá estaba lo que dijo. Estas llaves de paso no existen más, son exclusas. Están porque se pusieron del tiempo. Ahora son todas esféricas, de media vuelta. Cosa que rápidamente yo un cuarto de vuelta corté el suministro. Entonces lo que tengo acá es la llave esférica de corte total. Puede haber, hay veces, filtros. Generalmente en la cañería de plástico no tengo ese problema, pero en la cañería de acero generalmente quedaban partículas. A la presión que viene ese gas puede transportarlas y dañar el pulmón del regulador. El regulador siempre tiene un venteo. Cuando tengo presión de más o de menos, equilibra y a veces hay olor a gas, pero es por el venteo del regulador. ¿Mm? Y ahí va a la turbina, tiene un contador, un medidor, y después va a la red y sale. ¿Mm? Ese sería más o menos el trabajito. Este es en otro supermercado. A veces no sé, en el supermercado Toledo de ahí de la calle Estrada. Lo que le decía de los precintos. ¿Mm? También esa turbina para edificios de gran escala. ¿No? Esto debería estar por lo menos a 10 centímetros del nivel vereda. ¿Por qué? Porque si no, con agua de lluvia acumula acá. Esto es acero. Se termina oxidando, corroyendo, ¿no? Debería tener más cuidado. La llave esférica, fíjese, de bloqueo está ahí abajo, asuma la puntita. ¿Mm? Lo muestro porque está mal hecho. O sea, no sé si mal hecho la medición en sí, sino la disposición con respecto a la vereda. O sea, si yo analizo esto en una fachada, bueno, tiene que estar el gabinete de medición y regulación. Pero por lo menos tomar el recaudo que quede 10 centímetros arriba del nivel vereda, protegerlo de la humedad, ¿no? El agua de lluvia, volaron las puertas, se las roban también, eso. Pero lo que tengo acá es un filtro, que les decía, hay veces este no está, pero para proteger tanto el regulador como la medición, se colocan estos filtros. Tienen como un conito de alambre que impide que partículas sean transportadas al interior de la cañería. ¿Mm? Y la medición. Ahí lo ven un poquito más de cerca. Todo lo que tiene que ver con gas tiene marca, matrícula y especificaciones. No así en los materiales de agua muchas veces no saben ni quién hizo el caño. Acá está todo detallado. Si ven estas placas litografiadas, van especificando quién proveyó, qué especificaciones tiene, qué cuidados tiene, ¿no? Este es otro edificio en el centro. Lo que les decía de la doble regulación.
Si ustedes siguen la cañería, tengo una llave de paso acá y otra acá. Así que puedo sacar este regulador a través de soltar esta llave, esta unión doble y esta unión doble, y cambiarlo, reemplazarlo, repararlo. Y entonces va a seguir funcionando el gas por este otro recorrido. ¿Mm? Quiero cambiar este, voy a tener que cerrar esta llave que está acá y alguna otra que está acá. ¿Mm? Entonces, cerrando esas dos, puedo cambiar el de atrás. Está bastante caótico el diseño de esto, pero bueno, hay que ver cómo se hizo. Lo que les decía de los barrales, yo tengo una montante que llega a una sala de medición y cada 38 centímetros para medidores de 6 metros, 10 metros, no más de eso. ¿Mm? Y ahí cuelgo una llave de corte, cosa que si no pagó o se rompió la instalación de este artefacto, puedo bloquear ese solo departamento. Hay veces, ahora admiten sobre los barrales colocar llaves de corte. Entonces yo puedo ir reparando parcialmente el edificio, sin dejar a todo el edificio sin gas. ¿Mm? Entonces se colocan en estos puntos llaves de corte, las habilita Camusi. Con Fernando Sagardía en su momento, uno de los edificios que administraba él, hicimos ese trabajo. ¿Mm? Este, esta llave de Spurger ya no se coloca más. En altura puedo colocar hasta 3 medidores. ¿Mm? Entonces tengo una montante y voy a salir con el barral, la entrada de gas y la salida que ya va para cada unidad funcional. No menos de 1 metro de distancia, va a tener que tener ventilación inferior y ventilación a los 4 vientos superior, si armo una sala de medición, y todo lo que es luz tiene antiexplosión. Son sellados, o sea, son como si fuera una pileta de natación, ¿m? Para que no haya chispa acá adentro. De encendido de la luz se enciende de afuera y de iluminación. ¿M? Entonces, el solo tocar la tecla de encendido de electricidad provoca una chispa mínima que no se ve prácticamente, pero es suficiente si hay una pérdida o una acumulación de gas dentro de este recinto para que explote. Entonces, lo que se hace es colocar la llave anti-explosión del lado exterior y ventilar este ambiente permanentemente. El gas natural, una de las bondades que tiene, que es más volátil que el aire. ¿Mm? Va a tender a disipar, ¿Mm? Va a tender a ir, a ventilar. El gas envasado es más pesado que el aire, acumula más fácilmente. El gas de garrafa. Bien, distintos tipos de colocación de distancia con respecto a la parte de luz. Ustedes ven que todo lo que sean tableros eléctricos te pide 50 centímetros de separación. ¿Mm? Tengo en la fachada el pilar o la bajada de luz, tablero principal, con respecto a la regulación de gas, me va a pedir 50 centímetros. ¿Mm? Lo que voy a ver un poquito más rápido, el tema de cañerías, el tipo de cañerías. Ustedes lo que tienen es la única cañería de acero que está admitida es con recubrimiento epoxi hoy en día. Antes se admitía cañería embreada, cañería galvanizada. Era efectiva acá en Mar del Plata, sobre todo la última, la cañería galvanizada para poner a la vista. Ahora hacen las montantes a la vista en acero con revestimiento epoxi. Y eso donde está la llave, fue tomado con la llave, donde están los hilos de rosca, si no se protege, pinta y recubre, a la larga hay puntos de corrosión que van a ir a la pérdida. ¿Mm? Distinto tipo de piezas para hacer el recorrido de cañería. Los hilos de rosca tienen que ser 6, ni 20, ni 8, ni 4, 6. Eso hay veces cuando tenían terraje eléctrica les gustaba hacer y entonces queda el hilo de rosca muy largo y donde había revestimiento, cuando pasa la rosca ya no está. Entonces eso debe ser protegido, queda el acero vivo expuesto. Acá yo tengo el revestimiento epoxi en caliente, pintado y demás, pero donde yo barrí con la rosca, ahí no hay nada. ¿Mm? Entonces, tener cuidado en esos puntos. Viene eh, distinto tipo de materiales para recubrir las uniones. ¿Mm? Desde pintura epoxi en frío, que no es lo más efectivo, sino viene imprimación y por igual, que es una cinta
eh, bituminosa de asfalto con plástico arriba, ¿no? Que pueden proteger esos puntos vulnerados. Donde yo tomé con la llave lo mismo. Acá lo que tengo sería la nueva línea de eh, cañerías de gas, que es todo por termofusión, ya no hay rosca. El material de la pieza con el material del caño se fusionan a la misma temperatura y se unifican, ¿no? Eso es lo importante. Vienen llave de paso y vienen electrofusión. Estas piezas son interesantes, pero no se manejan mucho. Tienen una resistencia dentro y si yo tengo que hacer reparaciones sobre todo y no puedo entrar con la fusora, el espacio que tengo, el lugar que tengo para trabajar no es cómodo, coloco esta piecita y tiene dos bornes. Hago circular a través de un dispositivo, un aparato corriente, y tiene la resistencia, o sea, como si fuera una resistencia, sí, bien dicho, es una resistencia, es un alambrito dentro de la misma pieza, y la máquina corta a determinada temperatura, a determinado tiempo, y provoca la fusión, electrofusión. Estas serían por fusión, ¿no? Lo que tiene esta cañería es una protección mecánica de acero dentro. Yo digo, de afuera el plástico a veces, desde el punto de vista de la corrosión, no tiene ningún problema, pero la interfaz entre el plástico y el acero ahí es donde se va a ver con el tiempo, la vida útil de esto. ¿Qué pasa acá? Esto es acero crudo. Cuando está con gas dentro de la cañería no habría oxígeno, no habría corrosión, supuestamente. Pero entre el plástico y el acero, si hay pequeña toque de óxido ahí con el tiempo, no sé qué pasaría. ¿Mm? Distinto tipo de piezas, las boquillas para fusionar, los elementos de corte de cañería, distintos tipos de derivaciones, codos, en fin. Y estas piezas son interesantes, ¿no? Porque a veces se deja y se llega atrás del horno con esta pieza, ¿no? Para tener la interfaz entre plástico y metal. Pero con el calor del horno, piense que la temperatura de fusión no es muy alta. El flexible toma temperatura, la transmite al buje este que está metido dentro de la pieza y puede tender a soltarse el metal del plástico. Entonces conviene desde la llave de paso de en adelante hasta que llego a la salida para la conexión de la cocina, hacerlo en rígida, caño de acero. El tendido de cañería, yo lo que tengo que ver es cómo voy distribuyendo y por dónde paso. Generalmente el problema que se enfrentan acá es si es propiedad horizontal, que para llegar a las unidades funcionales yo no puedo atravesar una unidad funcional para abastecer a otra. Tengo que ir por los lugares comunes. Pasillos, plenos que deje previstos, en fin. Voy a tener que detallar de alguna forma en el plano que el tendido troncal lo voy a tener que hacer por espacios comunes. ¿No? En este caso es una instalación domiciliaria común. Ahí tendría que tener en cuenta si esta válvula de corte, llave de paso, quedó arriba de la plancha de fuego, estaríamos errados, ¿no? Tendría que quedar al costado. En el calefón no hay problema que esté debajo, porque la temperatura está arriba. Pero acá la temperatura está por debajo de la llave, termina resecando, termina complicando la vida útil de la eficiencia de esa llave de paso. ¿Mm? Generalmente lo que hacemos es detallar la cantidad de piezas que van y las distancias, ¿no? Cuántos metros empiezo a tener en cada tramo para poder calcular. Este es un esquema, siempre nos ayuda para entender cómo va a ser alimentado esto. ¿Y dónde están los nudos de distribución? Acá salgo para uno, para otro, cómo va a ser eso y en qué diámetro voy a llegar. Generalmente se arranca calculando desde el artefacto más alejado hasta el medidor. ¿Qué diámetro llevo? Bueno, hasta donde está el primer derivación voy a venir en ese diámetro. De ahí para allá voy a tener que sumar la distancia total con el calefón también que voy a tener que alimentar, más la cocina que voy a tener, me va a dar el diámetro de ahí. ¿Mm? Este otro pedacito voy a tener que sumar, este lo calculo, todo este tramo hasta ahí. Entonces, este tramo de ahí va a tener un diámetro y todo este tramo lo voy a tener que calcular con la distancia mayor
sumándole los artefactos que se van agregando. Así que bueno, ese es el tema. Distintos tipos de llave de corte, de bloqueo. Llave esférica o llave cónica. Generalmente cuando estábamos en el taller les mostraba una y otra, hay un par de llaves que quedaron por ahí. Esto tiene una esfera, por eso se llama esférica, acá adentro, sobre un muelle de teflón. Hay algunas de paso total y otras de paso parcial. El agujero que tiene la esfera es del mismo diámetro que el caño que viene o es menor. Entonces, si es menor, en el cálculo me lo cobra, en el sentido de que me va a poner más diámetros para incrementar la cañería. Las llaves cónicas también tienen un estipulado para el cálculo. ¿Cuánto es? Esto tiene un hollao que cuando lo giro deja pasar el gas, cuando lo cierro no deja pasar el gas. Y un resorte que lo mantiene al cono clavado en la posición, ¿no? Esto no queda suelto, sino que este resorte cuando se corta empieza a tener problemas de dificultades de pérdida. Esto va lubricado, grafitado, que cuando se reseca esa grasa también tenemos posibilidades de pérdida. Lo que les decía, la llave de paso siempre fuera del rango de la plancha de fuego. O sea, cuando dibujo la cañería en vista, tener en cuenta estas cuestiones, o cuando hago el trazado de la cañería, ¿no? Lo que les decía, tipo de sombretes aprobados, y lo que serían las ventilaciones, ¿no? Pueden tener encolumnamientos a través de los sistemas Espiro, que son los únicos aprobados. Lo que hay que tener en cuenta en esto es el remate, que tiene que ser de la misma marca Espiro, que está aprobado, entonces sí lo admite Camusi, y los aros de inyección, donde conecto los artefactos. Esto es para evitar inconvenientes en el retorno de monóxido. Si ese aro de inducción no está, ponen el caño directamente y puedo tener retorno de monóxido por la ventilación. Con fuertes vientos como hubo temporal el otro día, es como que sella la salida de gases en algún momento de la racha más fuerte y los gases retornan. Las formas de comando de seguridad y control, nosotros tenemos llave de paso, llaves esféricas, llaves candados. Entonces estos son accionamientos que me permiten bloquear el paso de gas y poder reparar, cambiar, modificar, lo que sea, ¿no? El regulador, lo que decía Leonardo hoy temprano, con dispositivos de corte, ¿no? En caso de arrancamiento de cañería, pérdida grande, se rompe un flexible o se arranca un flexible, bueno, este dispositivo debería cortar. Los detectores de ambiente son muy efectivos de monóxido. Esto ya no para... Hay de monóxido y de gas. O sea, si tengo pérdida de gas, generalmente el gas viene odorizado, trae un olor fuerte y penetrante. Me avivo y me asusto y de alguna forma corto y llamo a alguien, ¿no? Corto el suministro y llamo a alguien para reparar. El monóxido no tiene olor. Entonces, estos dispositivos electrónicos van con una pilita, no tienen un costo alto, y nos advierten, hace sonar una chicharra y una luz. Hay algunos más sofisticados con luces y sonido y otros con sonido solo. Pero bueno, de alguna forma me están advirtiendo que tengo un enrarecimiento del aire, que ventile, que apague, que haga algo, antes de que sea demasiado tarde. Entonces, lo que provoca el monóxido de carbono es un desvanecimiento. Pierdo el conocimiento, pierdo la conciencia. Entonces me impide reaccionar. Y esto es fundamental que vaya acompañado con las ventilaciones de ambiente, el aporte, depende del tipo de artefacto, por eso insistía hoy temprano en eso, y de artefactos también. Las ventilaciones muchas veces no se revisan, no se mantienen, sobre todo cuando hay plenos y encolumnamientos quedan ahí encerradas, y eso con el tiempo el caño se va. Ponemos caño de chapa galvanizada, pero se termina de deteriorado, se termina pudriendo el caño y después ventila no sé cómo. Y ahí tenemos problemas de barrido de monóxido de carbono. La matrícula de la aprobación, esto es un respaldo.
cualquier artefacto o accesorio o elemento de gas, ya les digo, tienen todos una matrícula de aprobación, que nos dan alguna cierta de garantía. Los elementos de seguridad de los artefactos. Puedo, yo desde un simple robinete, que sería como una pequeña, no solo me permite controlar la intensidad de la llama, de máximo a mínimo, sino que me permite cerrar el paso del gas. Si eso no se lubrica cada tanto con grasa grafitada y demás, hay veces la disposición, el diseño de los artefactos, sobre todo el horno, con respecto a las perillas de las hornallas. Si no cierra bien la tapa del horno, termina recalentando todas las perillas y termina resecando la grasa de los robinetes. Y no tengo la posibilidad de cerrar de forma cierta el paso del gas sobre las hornallas. Entonces, esto tiene un mantenimiento. Las termocuplas, estos son fundamentales. Que se apague el piloto y se bloquee el paso de gases, es esto lo que lo permite, ¿no? O sea, las termocuplas lo que hacen es poder tener una seguridad de que si viene un golpe de aire, se tapó la cañería de salida de gases y se apaga el artefacto, se bloquee todo. Los sensores de monóxido pueden tener los mismos artefactos, como les decía, los calefones más sofisticados traen estos dispositivos. Se tapó la ventilación, tengo retorno de monóxido, el artefacto corta. Las ventilaciones de artefactos y dispositivos de fijación y conexión a la instalación. No se hace mucho hincapié en esto, pero es importante. Sobre todo las cocinas. Calefón, termotanque, no es raro que uno vaya a mover. Pero la cocina, con el afán de limpiar el lateral de la cocina, qué sé yo, no cierra bien la puerta, y el flexible que conecta a la instalación, hay veces termina rompiéndose la virola o estropeándose la conexión. Entonces, que esté anclado el artefacto hace que esa conexión desde la salida de la llave de paso al artefacto no se vea alterada. Lo mismo en los calefactores. Muchas veces, no tanto en el domicilio, pero en la escuela me ha tocado ir a hacer trabajo de mantenimiento, ese tipo de cosas, y los hacen pedazos. Cualquier cosa arriba del calefactor, entonces termina venciendo las conexiones y tenemos la pérdida. La matrícula de aprobación también la voy a tener en cada uno de ellos. La forma de cálculo, esto ya ustedes lo vieron en uno, lo han visto en dos. Cualquier cosa después podemos charlarlo en particular, pero para no alargar mucho más. Pero sí, los tipos aprobados serían entonces cañería epoxi o termofusión. La forma de alojamiento y forma de fijación, si dejo la cañería de termofusión a la vista, no voy a tener problema de corrosión, pero sí de resecamiento. Esto tiene que ser todo empaquetado en una capa de papel de aluminio para protegerla de los rayos ultravioleta. Muchas veces cuando se hacen renovaciones o ampliaciones de instalaciones, se coloca la cañería de termofusión a la vista. Va a funcionar en la medida que la fusión funcione, va, pero los rayos ultravioleta van a deteriorar el plástico, la vida útil del plástico. Entonces es necesario protegerlas. Todo lo que queda a la vista, protegerla con papel aluminizado. Va tomada con grampas, cada 1,20 m, y esas grampas tienen un muelle generalmente de plástico cuando la cañería es de acero. Cuando la cañería es de plástico se puede hacer con el papel aluminizado. No queda estéticamente muy bonito y depende de la calidad del papel se termina despegando o no despegando, pero por lo menos protege de los rayos ultravioleta. La otra es cañería empotrada, que ahí sí no tengo que empaquetar nada ni envolver nada, y voy amurando con cemento y no tendría ningún tipo de problema. Esto sí es importante cuando debo colocar las rejillas de ventilación superior e inferior. Fíjense, acá lo que tengo es una cocina con llama abierta. Esto va dentro de los artefactos, es más complicado.
no tengo salida de gases al exterior y para que esta llama funcione va a tomar el oxígeno de este ambiente. Para cubrir el oxígeno de la llama, lo que tengo es una rejilla de aporte inferior, no más allá de la parte superior de la rejilla de 30 centímetros. ¿Mm? Y la rejilla superior lo más arriba que se pueda, en el tercio superior del ambiente. ¿Mm? Y esta lo que va a hacer es barrer por esta corriente de aire el monóxido de carbono. Entonces, estoy ventilando el ambiente. Cuando coloco, en vez de una cocina, un calefón y tiene salida de gases al exterior, lo que voy a necesitar del ambiente es la rejilla inferior. ¿Mm? Cuando tengo locales cerrados, que no tienen salida al exterior, me va a pedir doble rejilla y doble rejilla, ¿Mm? Para ventilar ese ambiente. Lo que les decía, los más nocivos, digámosle, menos nocivos, son los tiros balanceados. En este caso es un tiro natural medio trucho. Es el reglamento, o sea, le pongo imágenes que están y siguen estando. Cuando tengo a dos vientos, este sí es interesante, si hay una ventana, tengo que tener la ventilación a 50 centímetros por lo menos. Y cada metro que hago en horizontal tengo que hacer una vez y media en vertical. Esto no está a los cuatro vientos, está a dos vientos. Está contra un paramento y tiene que estar separado de ese paramento 30 centímetros. Generalmente estas son grampas especiales de pata larga, galvanizada, que sujetan la cañería. ¿Qué artefactos van a los cuatro vientos y qué artefactos pueden ir a los dos vientos? Menor a 10.000 calorías, puedo ir a los dos vientos, y mayor a 10.000 calorías voy a tener que ir a los cuatro vientos. O sea que las corrientes de aire vayan en todo sentido del aire exterior. Los remates de cobre y lo que serían TBU que les decía hoy, la separación que tiene que tener entre un conducto y otro y la altura máxima que tiene que tener de 6 metros entre un conducto y otro. Cuando armo ramilletes de salidas de calefones, si viven por el lado del centro y miran las terrazas de los edificios, van a encontrar esos ramilletes tan simpáticos que no se dibujan nunca en la fachada, pero después aparecen, ¿no? Lo que les va a pedir es entre una salida y otra 40 centímetros de separación, en horizontal y en vertical. Entonces, para cumplir con la reglamentación voy ahí. Si no, lo que puedo poner es un ramillete, no todo el sistema Spiro, sí el conducto Spiro de remate, para lo cual tengo que llegar con el ramillete de todos la salida de calefones hasta la primera salida o toma de aire. Esto funciona como una pagoda. Cuando viene viento, pega en estos deflectores y tiende a ascender, provoca succión, va a tirar mejor. ¿Mm? Si estos deflectores no estuvieran en esta posición, estuvieran horizontales, lo que hace es como una rasada sobre la salida de gases e impide que salga. ¿Mm? Es como que favorecer la corriente de salida de gases con el mismo viento que le puede pegar al deflector. ¿Mm? Eso es interesante. Cómo se van conectando a una montaña, una montante general de ventilaciones, ¿no? Este calefón va a ir por dentro del tubo y recién va a largar los gases de combustión al pleno principal, a la planta siguiente, y así sucesivamente. Acá lo ven. Este es el aro deflector que les decía de calefones, tira y sale. Entonces no llevo ramillete, no hay corrosión, esto es en hormigón comprimido y va armando los anillos que se van unificando. ¿Mm? Cuando tengo blanqueteo de los edificios de al lado, que se considera los cuatro vientos y que no. Yo puedo poner esta ventilación acá abajo y está blanqueteada por esta otra. Supuestamente están los cuatro vientos. No, no. Tengo que tomar a 45 grados y ver que supere eso hacia arriba 40 centímetros. ¿Mm? Si esta terraza fuera accesible, por lo menos tiene que tener 1,80 m de altura y de ahí ver el blanqueteo de los edificios laterales. No sé si se entendió eso, pero bueno. Después lo charlarán con sus ayudantes. Lo que serían los aros de acople y lo que serían las piezas donde tengo la cometida de los calefones. Después estos otros anillos tienen
una separación entre el conducto principal, que estaría de este lado, y el conducto secundario que va planta por planta. Hay algunos que vienen con acometida de ambos lados. No es un sistema barato, pero es seguro. Lo que voy a tener que tener cuidado a la hora de representar colores y trazos reglamentarios, generalmente línea roja para todo lo que es cañería, y los artefactos generalmente los dibujamos en rojo también. Las ventilaciones en verde y todo el resto en negro. Se especifican diámetros, tipo de artefactos, generalmente se enumeran los puntos de los nudos donde divido cañería, punto A, punto B, punto C, y con números 1, 2, 3, 4 y se especifican los artefactos. La llave de paso que lleva, las calorías que quema, el tipo de artefacto que es, la ventilación que si la tuviera, qué tipo de ventilación lleva. Y se dibuja planta, corte, las líneas 3, 4, 3, 5, en fin. Y hasta acá llegué yo con la charlita de Así que bueno, no sé, Leonardo, si estás ahí como para cortar la grabación, no sé, o Mario, estabas grabando. No, Leo está grabando. Bien, Pero después se le pide y lo recorta. bien. No sé si hay preguntas, dudas, algo que quieran ver. Si miro el edificio en corte, eh, yo tengo el cielo raso del hall de entrada, me permite, habría que calcular ahí un 50 centímetros más como para llevar instalaciones, tanto de, de desagües cloacales, de montantes de agua, montantes de electricidad y montantes de gas. No sé, si quieren podemos ver algo de O eso. sea que no lo puedo llevar por piso, siempre tiene que ir por cielo raso. No, puede ir por cielo. Lo que pasa es que por cielo raso tiene mayor durabilidad. Todo Ajá. lo que lleve por piso, si es terreno natural, es más complicado. Si yo tengo un sótano, también podría utilizarlo, o cocheras, ese cielo raso de cocheras o ese espacio de darle un poquito más y hacer el tendido por ahí, ¿no? Son los puntos, Si lo llevo por viéndolo en corte contrapiso, el edificio, donde yo puedo distribuir y puedo tener como dos opciones, es decir, todo lo que es cloaca, me muevo desde las montantes que vienen bajando ah, por el sótano de la cochera, el- sería por debajo de la planta baja, y todo lo que es electricidad y gas puedo moverlo en el cielo raso de planta baja del palier. ¿No? Eso puede ser. y si lo llevo por contrapiso o por pared, eh, yo vi que ahora le ponen como una goma todo alrededor. ¿Es así? Antes se la empleaba, se pone papel y demás. No sé, eso no he visto. Puede ser, Es sí. como una, cuando la pasa con un aerosol es como una gelatina y después se hace como una goma y Sí, sí, queda protege todo. mucho la cañería, inclusive de Claro, dilataciones y demás. Pero eso para cañería de claro. gas o cañería de cloaca. No, no, gas. Mira, Porque viste que a veces se pasa en el muro y no se le da con concreto y la cal pudre termina, todo, sí. Sí, sí, cañería termina de siendo. acero, sí. La cañería de plástico es como más, tenés más defensa. Siempre que es terreno natural tenés que ir 40 centímetros abajo, sea un jardín, un parque. ¿Eh? Si hay contrapiso ya no. Por debajo del contrapiso sí. Si hay pasada de auto vas a tener que hacer una protección mecánica. Me quiero cruzar la cuchera, tengo que envainar ese caño en un caño de hormigón, ¿m? O una montura de hormigón, o de acero. No, preferentemente es de hormigón. ¿M? O sea, son todas pequeñas cosas que voy a tener que tener en cuenta. Eh, ¿Y alguna restricción respecto al acompañamiento con otras instalaciones en cuanto a distancia entre ellas? no te permiten compartir los plenos de electricidad ni de agua. O sea, el pleno de gas tiene que ser para gas. De ventilaciones de gas también tiene que ser para ventilaciones de gas.
no llevar cañerías de gas con ventilaciones de gas. El momento de la aprobación, ¿cuál es el punto para que te la aprueben? Y es creyendo, digámosle. Primero presentas el proyecto, te dan factibilidad, tanto de suministro como de proyecto, y eso va con un formulario 3.4 que se llama, y después si te lo aprueban, haces la cañería, si no hay modificaciones, pedís un parcial de cañería, donde ajustás pequeños movimientos que pueda haber. Aprobado el parcial de cañería, podés tapar, y después de aprobado el parcial de cañería, vas a una inspección final. En esa inspección final ya es con artefactos, donde se verifican ventilaciones de ambiente y de artefactos, conexiones de artefactos, las matrículas de los artefactos, lo que vos especificaste en el cálculo y esté reflejado en la realidad. Todo tiene que coincidir. ¿M? Que los artefactos sean aprobados, válvula de seguridad de los artefactos, en fin. Se hace una prueba manométrica. ¿M? Eso es importante, no lo hablamos. Pero uno tiene posibilidades antes de tapar en el parcial de cañería. El manómetro es como, ¿vieron cuando van a la gomería y dice cuántas libras tiene la goma? Bueno, eso es un manómetro. Le dice qué presión hay dentro de la goma. Uno puede inflar con aire la cañería y verificar eh, que el manómetro se mantenga estable. Si baja, quiere decir que hay pérdida, tenés que revisar todo y, y se prueba más presión de la que realmente trabaja la cañería. Generalmente se prueba 200 gramos de presión y la cañería trabaja 20. O sea que ahí ya tenés un rango de seguridad en la pérdida. ¿Mm? No sé si hay alguna otra pregunta. Como arquitectos ustedes pueden presentarse a Camusi con el título, estando inscritos en monotributo y matriculados, obtener la matrícula de primera. Pueden hacer hasta redes de gas. Entonces es importante que este tema lo tengan más o menos claro. Estaciones de servicio, gasoductos, en fin, todo un área de trabajo. Generalmente cuando uno trabaja en el tema del gas, trabaja no tanto para el deseo, sino para la necesidad. ¿No? Es interesante. Los diseñadores industriales eso lo tienen más claro. ¿Para quién trabaja el diseñador? Ellos dicen, ¿para la necesidad o para el deseo? Deseo tener un auto y por ahí me imagino, qué sé yo, el imaginario puede ir en Mercedes-Benz, no sé qué. Y necesito un auto, por ahí uno termina con un Citroën 4 ruedas que lo lleva y está feliz de la vida. Entonces, cuando uno trabaja con el tema de gas, necesito agua caliente. Y me cortaron el gas. Son situaciones a veces extremas. Pero es como una necesidad básica. Contar con la electricidad en del domicilio, agua corriente, gas, los servicios, ¿no? Y después, bueno, eh, en lo personal he trabajado, se me ha abierto, qué sé yo, bastante trabajo con el tema del gas. Desde cuando trabajaba en una empresa constructora en Neuquén hasta acá. Hicimos un programita para Batán en su momento, en la cooperativa, y conectamos más de 450 casas, todo el pueblo de Batán. La cooperativa ofrecía un programa de conexiones. La cooperativa ponía los materiales y nosotros poníamos la mano de obra. Y era época menemista, entonces no había inflación. Y dábamos cuotas, llegamos a dar anticipo y 6 cuotas. Y se trianguló, inclusive se pudo hacer interesante ahí. Primero financiaba la cooperativa y después el Banco Nación vio que funcionaba y le gustó y ellos ponían la financiación. Entonces la gente pagaba su crédito en el Banco Nación. Y se conectaron, ya te digo, desde panaderías, escuela, casa. Fue muy interesante. Pasaba la red y después atrás veníamos nosotros conectando a domicilio. Y hay veces te encontrabas con viviendas que conectaban el gas y no tenían hecha la parte de instalación sanitaria de agua caliente. Entonces cambia la calidad de vida totalmente. Ya cuando la gente dispone de gas, y bueno, hagamos el baño y hagamos la ducha y hagamos. Es interesante. Trabaja uno para la necesidad. ¿Eh? Necesito agua caliente o necesito cocina. Este, son obras muy interesantes. Nosotros teníamos un tabulado por
cada llave de paso tanto, conexión de artefacto, tendido de cañería entre tanto y tanto, y entre tanto y tanto. Entonces estaba todo tabulado. Cuando uno se acostumbra a trabajar sin inflación, se puede pensar muchas cosas. ¿M? Y la gente también puede prever muchas cosas. Si me embarco en un creditito y voy haciendo las instalaciones. Eso lo hicimos con Miguel Fernández, arquitecto también recibido en la facultad, que él estaba de gerente en la cooperativa y dio ese plan y fue muy interesante. A nivel país, con la matriz energética que tenemos, o sea, gas vamos a seguir teniendo. Yo creo que gas está, lo que hay que hacer es infraestructura, como todo. O sea, que si está bajo la tierra, sí, lo tengo, pero lo tengo que hacer. O sea, Claro. siempre tenés posibilidades. En esto, lo que me parece a mí es ir en este sentido, por eso les mostraba un poco lo de los termotanques combinados con sistemas tradicionales. ¿M? Entonces, ir tratando de optimizar la envolvente por un lado principalmente, como para hacerla más eficiente energéticamente. Estamos en condiciones de hacer eso en cálculo de G, ustedes saben cómo aíslo, cómo no aíslo. Y ahí también Francia, cuando vino la crisis del petróleo, lo que les daba era bonificación en los impuestos. Entonces, y créditos para que la gente optimizara su vivienda energéticamente, la aislara, cambiando carpinterías, poniendo lana de vidrio en los muros, en los techos, en fin. Entonces uno llamaba a alguien del Estado, hacía una pericia y bueno, usted arregla esto, esto, esto y esto, y nosotros le vamos a verificar durante tantos años la parte impositiva para que su vivienda sea más eficiente energéticamente. Contamine menos quemando combustible fósil y viva más confortablemente, porque de última es un beneficio para sí. Entonces, Sí, la, es un la camino eficiencia de, energética es el primer paso, digamos, para yo creo bajar que los es el costos. primerísimo paso, la orientación y, o sea, cómo oriento la vivienda. Mm. O sea, eso metí de nosotros, ¿no? O sea, cuando veíamos asoleamiento, ventilaciones, todo eso es a la calidad de vida. Y después la eficiencia de los artefactos en sí mismos. Cada vez, eh, si yo ¿Hicieron algún aíslo estudio de la perfectamente la amortización? envolvente, el gasto de En el energía caso para... del uso de los paneles de agua caliente, ¿hicieron algún cálculo de la amortización de la inversión? ¿O no? Mira, eso no sé, lo decidió la empresa que le propuso con la comisión del gremio, digámosle, que está a cargo del edificio. Ajá. ¿Qué sé yo? No, Eh, me interesa el tema energético a nivel país porque el gas es el material de mayor la energía, digamos, el recurso energético de mayor uso en este país. sí, sí, sí. Como, Yo creo que va camino a eso, a hacer cosas combinadas. Vos ves Alemania, por ejemplo, y ellos todos los paneles solares tienen medidor de entrada y de salida. ajá, Entonces, no tengo un banco de batería, no voy por la casa autónoma. Voy a una red que sostiene todo. ¿Está? Sobre todo en medio urbano. Si vos decís, estás en el medio del campo, no tenés red, chao, claro, arreglate. Pero cuando estás en un medio urbano, yo me voy a trabajar, cierro todo, lo único que funciona es la heladera. Bueno, la- por ahí con la energía solar yo cubro la heladera y me sobra energía. Y esa energía puede volver a la red. En algún momento será un arqueo. ¿Qué le di yo a la red y qué me dio la red a mí? Durante la noche, bueno, llego a mi casa, prendo las luces, ¿no? No tengo baterías, funcionará la red. claro. Y así trabaja. Pero es energía limpia. No estoy quemando nada para hacer energía eléctrica. Es pensar el futuro cómo sería, ¿no? Pero para mí es primero pensar la envolvente, o sea, cómo aíslo todo. Después tenés desde temporizadores de ducha, hay un montón de cuestiones que hacen a la eficiencia del uso de la energía, ¿no? Ahora nosotros abrir la ducha y está 40 minutos, pero sobre todo lo que son vestuarios y demás, hay muchos que van con temporizadores. Tenés tanto tiempo para ducharte. Y después paga otra ficha.
3 minutos, ¿te acordás? 3 minutos que Sí, te daban. yo no hice la colimba, no, por suerte me salvé. Ah, bueno. Clase 56, 57 no hicimos la colimba. Ah, la eficiencia energética de la polvente es fundamental en países subdesarrollados y desarrollados también, ¿no? Pero partir de Ujú. eso, tener que ya ahí, viste, que te quede lo poco que te falta, bueno, ahí entras con con Y algo nosotros tenemos una activo. ventaja muy importante. Vos pensás que, Ah, qué sé yo, 0 grados, tendrás una mañana por ahí, una helada que cayó un poco blanqueando, pero no. Mi sobrino estaba en Alemania, en Berlín, ajá, y eran 20 grados bajo cero. O sí, sea, sí. un día salió con los jeans medio húmedos porque no se le habían secado. No, Se bueno, le congelaron los pantalones, te puedo asegurar, ¿eh? Tremendo. O se te pone duro el sea, pantalón. si tuvieras eh, un clima tan riguroso, hay zonas del país que lo tenés, Ushuaia ahora está nevando. O sea, es como tenés que optimizar. ¿No? Entonces, bueno, entre que subsidiamos las tarifas, entre que, bueno, más si ponés un ladrillo del 8 y ya tenés la casa, dejamos de aplicar racionalidad. ¿No? Claro, Si bien no. tenés un gasto inicial más alto, después en la vida útil es otra historia. Sí, sobre todo en edificios donde pagás, acá que estás pagando 7.000 el metro cuadrado y tenés una Sí, sí, corriente de 18. sí. Se ha avanzado mucho en lo que es carpintería, me parece a mí. El doble vidrio, ese entró y entró y entró. Y la burleta, el Doble, cerrado. Lo único que doble falta es el constante. paramento opaco. Ahí falta darle una vuelta más de rosca y ser más. Y si Sí. ponen esto de la eficiencia energética, la ley esta provincial, entonces, junto con el plano de habilitación de aprobación municipal, vos tendrías que presentar una memoria técnica donde esté especificado tu No, pero eficiencia la ley energética. está ¿Mm? de 2010 y todavía no se la exige. No, bueno, ahí está el problema, ¿no? Bueno, Bueno, no sé si he sido útil o no, pero ustedes dirán. Por ahí estos son temas, ¿viste? Medio áridos, pero insisto, eh, ya sea como director de obra, ya sea como que se dediquen a hacer instalaciones, este, se van a encontrar con estos problemas, ¿no? No prever dónde va, cómo llego a alimentarlo y demás. Esto es parte del diseño, del trazado, de la cañería, de la ubicación de los artefactos y demás. ¿Mm? Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu Bueno, charla. Siempre bienvenido a nuestro bien, nivel. Este, dale. gracias, y Eduardo. Algunos he visto, me han visto, mejor dicho, porque ustedes el año pasado estuvimos también los estudiantes este, de manera virtual. En lo personal a mí me está costando cada vez, pero entiendo que, bueno, fuimos para adelante y fue positivo, por lo menos no se perdió el año pasado y este. Me cuesta mucho el pasaje de la virtualidad a La presencialidad, la presencialidad a la virtualidad, ¿no? sí, sí. Y más que, qué sé yo, calculo que me va quedando poco de docente, o sea, me jubilo dentro de poco. Y digo, los últimos años, yo disfruto pasar por los tableros y viendo que van proyectando, que van haciendo. Y bueno, eso no se da. Pero bueno, paciencia. Un Bueno, gusto, así que bueno, nosotros, cualquier cosita a sus órdenes.